uno de los retos muy grandes allí en Guyana fue el idioma. Hermanos, Guyana es un país donde hay muchos hindús, más del 56% de la gente vienen de India o de trascendencia india, y hay muchos musulmanes. El presidente actual es musulmán, ¿verdad, hermanos? Entonces enfrentamos esta cultura. Vivíamos en una comunidad hindú, hermanos, pero Dios obró de una manera, hermanos, poderosa. En una de las iglesias que fuimos, estaba un pastor que tenía más de 80 años. A él le había dado un ataque, hermanos, y él estaba sentado, no podía hablar. Nos pidieron ir a ayudar y empezamos a ganar almas. En 9 meses la iglesia creció. Había como 7 personas, creció, hermanos, a más de 120 personas la iglesia. Y así, hermanos, muchas iglesias que están abandonadas o, hermanos, pero Dios ha usado nuestras vidas de una manera especial. Digo esto, hermanos, para su gloria, hermanos, y bueno, el inglés de Guyana, hermanos, es un inglés que le llaman criol, el inglés criol. Bueno, nuestros hijos aprendieron, como Marcos y ¿quién más? Raquel, también, ¿verdad, Raquel? Naomi aprendieron a hablar el inglés de allá. Es un poco raro, ¿verdad, hermanos? Pero por ejemplo, para decir agua, uno en inglés dice water, ¿verdad? Y allá decían water, ¿verdad? Y water. Y un día fui a comprar agua a la tienda y le dije, can I have some water? Digo, ¿puede tener un poco de agua? ¿Tienes agua? Dice, ¿qué? Can I have some water? Y todos se quedaban así, decían, ¿qué? No, dice, water, ¿verdad? Decían. Y pues uno, hermanos, era un poco difícil, ¿verdad, hermanos? Pero gracias a Dios, mi esposa, ¿verdad? Nosotros aprendimos inglés, nuestros hijos, hermanos, es una bendición servir a Dios, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que es un reto? ¿Verdad? Yo siempre digo, no es fácil ser cristiano, hermanos. Y entre más pasa el tiempo, hermanos, parece que el diablo nos quiere tropezar más, hermanos, y nos lo quiere poner más difícil, pero es una bendición, hermanos. Siempre será una bendición servir a Dios. No se compara, hermanos, con nada. Nosotros hemos tenido muchos altibajos, altos y bajos, hermanos, más bajos que altos, hermanos. Pero Dios ha sido, hermanos, bueno, hermanos. Y doy gracias por mi esposa, nuestros hijos, hermanos, que sirven a Dios. Mi hija Sara está en el colegio, ¿verdad? Mi hijo Marcos también, él quiere ser pastor, ¿verdad, hermanos? Y todos nuestros hijos sirven a Dios, y mi esposa. Y oren por nosotros, hermanos, que el Señor nos ayude, y estamos para servirles, ¿verdad, hermanos? Yo tengo una gran carga, hermanos, por los pastores, y queremos ser de ayuda, queremos ser de ánimo, queremos ser de reto, queremos ser de inspiración para los pastores, hermanos. Hechos 9:31, hermanos, vamos a ver aquí rápidamente Hechos capítulo 9, versículo 31. Hermanos, creo que ya tengo un poquito más de tiempo de que es, pero son las 7. Bueno, ahorita vamos a ver rápidamente estos versículos. Hechos 9, versículo 31. Dice aquí la escritura, hermanos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por la vida del pastor, su esposa y este grupo de hermanos aquí que han venido fielmente, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me des de tu gracia, y, Señor, que tú sigas fortaleciendo esta iglesia. Tú tienes planes, tú sabes lo que tú estás haciendo, Señor, y que este mensaje sea un mensaje de inspiración, sea un mensaje de reto, Señor, y que tú les sigas ayudando a ir al siguiente nivel, y que tú les uses, Señor, en gran manera, para que el evangelio, Señor, pueda seguir siendo esparcido aquí en nuestra ciudad. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad hay, Padre, en San Luis Potosí. Ayúdanos, Señor, y que seamos sabios al escuchar también, que no malinterpretemos, Señor, las verdades o lo que vamos a compartir, sino que podamos tomarlo con madurez. Ayúdanos, Padre, por favor, y reprende a Satanás de estorbar la obra que tú quieres hacer en nosotros. Padre, ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice aquí que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora, hermanos, la presencia de la paz en las iglesias no era la ausencia de persecución, o no era la señal de que todo estaba bien. Si usted ve el capítulo 8 del libro de Hechos, dice que Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde, hermanos, en Jerusalén, ¿verdad? Dice, fíjese las palabras que usa, hermanos, Dios. Dice que en aquel día hubo una gran persecución, hermanos, para que el Espíritu Santo, hermanos, haya inspirado, ¿verdad, hermanos?
a Lucas, porque fue el que escribió el libro de los Hechos, hermanos, lo haya inspirado para que use esta palabra. Dice que hubo una gran persecución contra la iglesia, hermanos. Y le quiero decir una cosa, hermanos, pero Pablo dijo, hermanos, que en los últimos días las cosas irán de mal en peor, ¿verdad, hermanos? Y y eso va a suceder y está sucediendo, hermanos, alrededor del mundo. ¿Verdad, hermanos? Con esto de la guerra en Irán, hermanos, ha habido muchos ataques en las iglesias en Medio Oriente, en las iglesias cristianas. Han quemado las iglesias, han matado pastores y han matado cristianos en las últimas 2 semanas por causa, hermanos, de la guerra que hay de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hermanos, y si nuestro país, hermanos, a veces a los cristianos no les gusta que uno mencione la política, hermanos, pero la política tiene mucho que ver, hermanos, en el tema de la palabra de Dios y en el tema de la historia. Pero si nuestro país sigue así, hermanos, este país pronto va a ser un país comunista, hermanos. Y va a haber persecución, Ojalá, hermanos, que el Señor nos lleve, ¿verdad, hermanos? Amén. Yo no quiero ver eso, hermanos, pero no sabemos. Entonces, mire, hermanos, las iglesias, una iglesia, hermanos, puede tener paz en medio de las dificultades. Un cristiano, hermanos, puede tener paz en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de los problemas. Hermanos, precisamente, hermanos, cuando Dios sacó a los hijos de Israel, hermanos, de Egipto, dice en Deuteronomio capítulo 3 o 8, no recuerdo bien, pero dice que Dios, hermanos, no quiso pasar al pueblo, o no recuerdo bien el texto, hermanos, pero dice que no quiso pasar al pueblo por donde había guerra, para que la gente, hermanos, no se desanimara. Pero más adelante, hermanos, era tiempo que los hijos de Israel entendieran, hermanos, que tenían que entrar a la guerra. Y una de las cosas que necesitamos entender como cristianos es, hermanos, que vamos a tener guerra, hermanos, contra Satanás. De hecho, desde el momento que aceptamos a Cristo, hermanos, la guerra está declarada. Desde el momento que decidimos orar, desde el momento que decidimos comprometernos con Dios, desde el momento que determinamos, vamos a leer la Biblia, vamos a ser más fieles a Dios. Usted tiene que prepararse porque, hermanos, el diablo no va a estar contento con las decisiones espirituales que nosotros tomemos. Pero, hermanos, sí podemos tener paz en medio de las circunstancias. Podemos, hermanos, tener la paz del Señor. Muchos cristianos, hermanos, cuando una iglesia se empieza, hermanos, cuando un ministerio está tratando de moverse adelante, hermanos, Satanás busca cualquier cosa, hermanos. Hermanos, él tiene tanta experiencia, hermanos, han sido tantos siglos de experiencia de Satanás, y hermanos, para poder destruir una vida, para poder meterse en la vida del pastor, en la vida de su esposa, en la vida de algún miembro que cause algún problema. Pero es Satanás siempre metiéndose, porque él, hermanos, si algo quiere es detener la obra de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Él va a buscar. Yo le puedo decir, nosotros vamos a cumplir 24 años de casados, mi esposa y yo. Satanás todavía no termina, hermanos. Y él quiere destruir nuestro matrimonio. A él no le gusta que estemos felices. A él no le gusta que estemos unidos. A él no le gusta a él no le gusta nada de eso. Él quiere destruir a nuestros hijos. Nuestros hijos tan jóvenes, hermanos, están empezando. Yo oro mucho por ellos, Señor, ten misericordia. Yo no he terminado, hermanos. Amén. Yo no puedo decir, ya canté victoria. Pero entonces, hermanos, sí podemos, ustedes como iglesia, sí pueden tener paz, hermanos, en medio de las situaciones, dificultades y problemas. Cuando usted entiende, hermanos, ok, bueno, Jesús nos dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese, ¿verdad? Calcúlale, dijo el Señor. ¿Quieres entrarle? ¿Verdad? No va a ser que te quedes a la mitad, empieza a edificar la torre y luego no la termines y luego después diga, no, pues mira, aquel empezó y era un buen cristiano y mira cómo terminó. Entonces, hermanos, fíjese bien, es una decisión de nosotros. Nosotros tenemos que determinar, hermanos, yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a leer mi Biblia. Yo voy a orar al Señor. Yo voy a mantenerme firme para Dios. Yo voy a ser fiel a mi iglesia. Amén, hermanos. Es una decisión que nosotros podemos tomar. Esta historia, hermanos, y lo que leemos aquí en la Biblia, fíjese bien, hermanos, es una motivación. Hermanos, porque como estos cristianos ya pasaron por esto, ¿ve, hermanos? Ahora
Lo que está escrito es una motivación para el Señor enseñarnos a que, hermanos, nosotros, una vez determinados, hermanos, va a ser muy difícil que nosotros podamos retroceder, hermanos. Y sabe, hermanos, a veces se pone bien difícil, hermanos. Yo no estoy aquí, hermanos, parado como para presentarme como que todo ha estado bien en mi vida, no, hermanos. No, hemos tenido luchas muy difíciles. Aquí está mi esposa y usted le puede preguntar. Y aquí están mis hijos y usted les puede preguntar que ha habido momentos tan difíciles, hermanos, tan difíciles en nuestra vida. ¿Sabe que ha habido momentos que yo no he querido ir a predicar? Pero yo he ido a predicar. Ha habido momentos donde yo no he querido llegar a la iglesia, pero llegué a la iglesia, gracias a Dios. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos que ir, porque si nos quedamos, no sabemos lo que pueda pasar. Y mire, hermanos, yo no sé su vida, yo no conozco sus circunstancias, pero yo le quiero decir, hermanos, que en ese momento de debilidad damos ese paso. Y sabe, hermanos, siempre Dios nos fortalece. Siempre Dios nos motiva. Es como esta tarde, ¿verdad, hermanos? Yo creo que este no es un servicio más. Primeramente porque aquí está el Señor, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, pero es una bendición, ¿verdad, hermanos? Es una bendición. Llega a la iglesia, empiezan los cantos y es como si Dios viniera, hermanos, y se reúne con nosotros y luego empieza el programa y todo, y luego viene la predicación y todo, y Dios se empieza a mover y cuando termina, hermanos, y ya termina, salimos, hermanos, inspirados, salimos motivados, porque, hermanos, sabemos que tenemos que estar ahí. Entonces, hermanos, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces, hermanos, aquí empieza, hermanos, el crecimiento, dice, y eran que edificadas. También esa palabra, hermanos, edificadas, está hablando de, hermanos, de no solamente edificadas, está hablando espiritualmente. Dijo Pedro que nosotros somos piedras vivas, que tenemos que edificarnos como sacerdocio santo. Somos piedras vivas. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, especialmente cuando una iglesia es pequeña, nos empezamos a conocer. Sabemos el hermano lo que está batallando, ¿verdad? Y entra a la iglesia y lo miramos un poco desanimado. Hermano, no te preocupes, mira, vamos a orar por ti, ¿verdad? El Señor te va a ayudar, tú vas a seguir adelante. Y hermanos, es una motivación. Y es una motivación, hermanos, cuando uno llega a la iglesia y uno sabe que no solamente uno es parte de un ministerio, pero que es uno parte de una hermandad donde uno puede sentir el amor verdadero de los hermanos. Y uno puede ser motivado para seguir adelante. Sabe, hermanos, que la mejor manera de ser edificados espiritualmente es cuando nos conocemos más y nos compartimos las cargas. ¿Verdad, pastor? Mire, estoy pasando por esto. Sabe, hermanos, que muchas veces nosotros nos somos sinceros y cuando venimos a la iglesia el pastor nos pregunta, hermano, ¿cómo está? No, bien. Sí, todo bien, pues sí, todo bien. Pero raro es el que viene y le dice, no, ¿sabes qué, pastor? Ando por la calle de la amargura, pastor, mira, ¿sabes qué? Me pasé por esto y por esto. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, hermanos, vamos a ser, ¿qué? Edificados espiritualmente, hermanos. Amén. Y luego dice aquí, la escritura dice que eran edificadas andando en el temor del Señor. Hermanos, una de las cosas que ayuda a una iglesia, hermanos, una de las cosas que ayuda a una iglesia es que una iglesia, hermanos, ande en el temor del Señor. Usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Verdad, hermanos? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, vamos a tener cuidado de hacer cosas que van a lastimar a los demás o que nos van a perjudicar nuestra vida cristiana. Vamos a apartarnos de cosas que nos pueden perjudicar. Vamos a apartarnos del mal, porque cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando, hermanos, de alejarnos del pecado. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19. Pasó algo aquí, hermanos. Este es un ejemplo del temor de Dios que debemos de tener para que el Señor, hermano, nos edifique. Éxodo, capítulo 19. Amén, hermanos. Dice, dice en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor descendió al monte
al monte Sinaí. Dice del capítulo 19, versículo 19 de Éxodo, dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y luego dice aquí en el versículo 24, Jehová le dijo, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga estrago con ellos. Cuando, hermanos, cuando Dios descendió al monte Sinaí, la gente, hermanos, la gente tuvo temor de ver cómo la presencia de Dios estaba quemando esta montaña. Y la gente, hermanos, tuvo miedo. Y dice la escritura, hermanos, que la gente le dijo a Moisés, sube tú al monte. Y mira, hermanos, lo que le quiero decir es esto. Una de las razones, porque yo había estado leyendo y pensando, bueno, ¿por qué Dios hizo esto? Y la gente estaba sorprendida. Pero hay un versículo, hermanos, no recuerdo, pero dice la Biblia que Moisés les dijo, es que Dios hizo todo esto para que ustedes teman y no pequen contra Jehová. Entonces, hermanos, algo que nos guarda a nosotros del mal, ¿verdad? Algo que nos guarda del mal es que nosotros tengamos temor, ¿verdad, hermanos? Tengamos miedo. Sí le tenemos que tener temor y reverencia a Dios. Porque si tenemos temor, nos vamos a detener a hacer cosas que van a perjudicar a los demás. Y dice la escritura que si algo tenía la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, es que ellos andaban en el temor del Señor. ¿Verdad, hermanos? Es bueno desarrollar un temor. Mire, en esta etapa de mi vida, yo tengo 27 años que me convertí. ¿Sabe, hermanos? Yo le tengo miedo a Dios. Yo así lo manejo. ¿eh? Yo le tengo miedo a Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, ahora, quizás alguien pudiera decir, no le tengas miedo a Dios. Bueno, hermanos, yo lo quiero hacer así. ¿Por qué? Porque eso me guarda a mí. Y yo me conozco como soy. Entonces eso me guarda a mí. Y yo quiero honrar a Dios y quiero reverenciar a Dios. Pero necesito andar en el temor del Señor. Todos los días andar en el temor de Dios. En el temor de Dios. Regresa al libro de los Hechos, hermanos. Dice aquí, ¿sí está bien, hermanos? ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, hermanos, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y luego dice también aquí, hermanos, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta palabra acrecentar está hablando de multiplicar, está hablando, hermanos, de una multiplicación en número, ¿verdad? Las iglesias se acrecentaban, es decir, más hermanos venían a Cristo, más gente venía a Cristo, ¿verdad? Los lugares se tenían que hacer más grandes porque más gente venía al conocimiento del Señor. Pero este crecimiento, hermanos, venía por el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermanos, si yo ando en el temor, el Espíritu Santo obra en mi vida. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo empieza a obrar y el Espíritu Santo me va a usar y me va a hablar y me va a decir, mira, quiero que hagas esto, quiero que tú vayas para allá. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces, Dios empieza, hermanos, a usarnos. Yo, hermanos, yo me resisto mucho a muchas cosas, ¿sabe? Cuando yo no era cristiano, yo era muy desobediente, era muy rebelde. No sé ustedes, hermanos, pero ahora que soy cristiano, hermanos, yo digo, tengo que hacer esto, necesito hacer esto porque Dios lo dice y lo debo de hacer, ¿verdad? Me lo pide Dios y lo debo de hacer. Y yo lo hago, hermanos, y yo veo los resultados y digo, wow, cómo Dios obra. A veces andamos predicando y le digo, Señor, guíame, y llegamos a un lugar y Dios me dice, háblale a esa persona. Y ve ese lugar. Y sabe, hermanos, el Señor obra. Hermanos, el crecimiento, fíjense, no hay crecimiento en la iglesia numérico sin la presencia, sin la libertad del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros debemos de hacer mucho énfasis en nuestra vida personal
hermanos, de buscar la dirección y el liderazgo y caminar con el Espíritu Santo y leer la Biblia, hermanos, y saber que Él, hermanos, nos guió. Estamos empezando la iglesia, hermanos, allá en la tercera, y hoy tuvimos el culto, hermanos, y tuvimos un visitante hoy, hermanos, pero algo pasó que cuando yo iba a predicar, hermanos, estábamos hablando de cómo Dios obra, fue el tema, ¿verdad? Y estaba mi familia, pero yo predico como si hay mucha gente, porque cuando yo fui a la escuela con el pastor Ramos, él decía, tú predica como si hay mucha gente. Yo siempre predico así. Y cuando empecé, hermanos, a predicar, hermanos, Dios me da una seguridad, hermanos, de que Él va a traer la gente, hermanos, y la gente viene. Y yo, hermanos, me emociono y digo, wow, hermanos, cuando uno oye la voz del Espíritu, cuando uno, hermanos, atiende lo que Dios está diciendo, el Señor obra. Hermanos, dice la Escritura que, hermanos, no es con espada, no es con fuerza, sino es con mi Espíritu. Y una de los consejos que yo les podría dar a ustedes, hermanos, ustedes caminen con el Espíritu, hablen con el Espíritu Santo. No tengan miedo a hacer énfasis, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, en el liderazgo del Espíritu Santo en su vida. Porque, hermanos, si usted ve el libro de los Hechos, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Fíjese, ellos oraban y el lugar en que estaban tembló. Ellos oraban en el Espíritu y Dios los guiaba, hermanos, en muchas maneras. Entonces, la iglesia se acrecentaba porque era fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacer eso? Acuérdese, hay que andar en el temor del Señor, porque el Espíritu es santo. Él no tolera el pecado, hermanos. Él se contrista. ¿Sabe, hermanos? Yo creo esto que le voy a decir, mire. El Espíritu Santo nos dio vida a nuestro espíritu. Yo creo, hermanos, que nuestro espíritu no peca. Pecamos en el alma, es lo que yo creo. Pero el espíritu, como vive en mi espíritu, hermanos, se contrista. Entonces yo me siento angustiado, me siento culpable, me siento lejos de Dios, porque el espíritu, hermanos, está contristado en mí. No puedo tener la paz, no puedo tener el gozo, porque hay algo, hermanos, ahí que me está causando una molestia a mi espíritu y al Espíritu de Dios. Pero, hermanos, cuando empezamos a caminar con el Espíritu Santo, ¿sabe, hermanos? Dios empieza a orar. Usted podría empezar a caminar una vida, hermanos, con el Espíritu Santo. Hermanos, usted se va a sorprender. En este punto de mi vida, hermanos, ¿sabe qué es lo más importante para mí? Para mí, yo sí quiero hacer cosas para Dios. Yo sí quiero, yo comparto el evangelio, ¿verdad? Aquí están mis hijos, mi esposa, y a mí me gusta, y ya, ¿sabe, hermanos? A veces me he irritado cuando no puedo compartir el evangelio, porque me gusta compartir el evangelio, y me siento triste porque no compartí el evangelio. A veces hasta me he enojado porque no puedo compartir el evangelio. Pero sabe, hermanos, aunque todo eso es importante, sabe, ahora lo más importante para mí es disfrutar de esa paz que da el Espíritu Santo, hermanos, y saber que estoy bien con Él, ¿verdad, hermanos? Y no importa si tengo un resultado o no tengo un resultado, lo importante es que yo pueda estar con Él, estar bien con Él y que Él obre en mi vida, hermanos. Queridos hermanos, Dios quiere usar su iglesia, Dios quiere usarles a ustedes. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Todos somos la iglesia, pero Dios quiere usarles. Y hermanos, San Luis Potosí, el año pasado que yo vine, estábamos en los Estados Unidos, venimos para acá y ayudamos a una iglesia por 3 meses que se quedó sin pastor aquí. Hermanos, remodelamos el edificio, trabajamos 3 meses, trabajamos ahí, ayudamos un poco y yo no me iba a quedar de pastor en esa iglesia. Por diferentes razones me ofrecieron. De hecho, yo fui el pastor oficialmente, pero yo no quise quedarme ahí por diferentes razones. Y gracias a Dios la iglesia sigue adelante y Dios está ayudando a esa iglesia, gracias a Dios. Pero hermanos, yo me di cuenta de algo aquí en nuestra ciudad. Dije, las iglesias en San Luis, yo dije, no hay iglesias fuertes en San Luis Potosí. No es una crítica, hermanos, es una observación, ¿verdad? Pero no hay iglesias fuertes en San Luis Potosí. No las hay. Pero gracias a Dios que las iglesias sí pueden ser fuertes, hermanos. Y ustedes pueden convertirse en una iglesia fuerte aquí en esta ciudad. Hermanos, para la gloria de Dios. Una iglesia, hermanos, donde la gente quiera llegar,
Una iglesia donde puedas sentir la presencia de Dios. Una iglesia, hermanos, donde esté caminando con Dios, llevando el evangelio. Una iglesia donde gente pueda ser restaurada. Sepan que pueden llegar, la puerta está abierta. Una iglesia, hermanos, que pueda ser una gran bendición a muchos. Hay una necesidad grande, hermanos, de muchas iglesias aquí en San Luis Potosí, hermanos. Hay una necesidad muy grande. Entonces, hermanos, pues Dios les bendiga, hermanos. Yo les agradezco mucho por escucharme. Que el Señor les bendiga. Estaremos orando por ustedes. Que el Señor les dé gracia. Y, hermanos, tome una decisión en esta noche. Amén. Tome decisiones de que usted va a permanecer ahí, pase lo que pase, ¿verdad? Cuando todo esté bien, por supuesto. Amén. Usted va a permanecer, seguir adelante. Amén. Y que el Señor, hermanos, les use en los días que vienen, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, y en mi vida, con mi esposa y mis hijos. Gracias, Padre, porque, Señor, tú has sido tan bueno, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendiga esta invitación. Te voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie, por favor, y voy a dejar aquí lugar al pastor.